Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. El invitado. Nos hace mucha ilusión personal recibir a Luz González aquí en Radio Sefarato La Luz. Hola. Luz nació en el pueblo de mi padre, en un pueblo muy pequeñito de Cuenca, Villascusa de Aro, que es uno de los protagonistas de La Casa de las Conversas, El secreto de la Puerta Azul. Pero si hablamos de protagonistas, Luz, tenemos que hablar de Catalina, que no es su nombre real, ¿no? De Sara y de Sarita. Háblanos de estas tres mujeres. Bueno, tú conoces a mi madre, pero te voy a contar un poco cómo se gestó esos nombres, ¿no? Tú sabes que la novela consta como de 3 libros. El primero es el libro de Judith, que es una mujer judía que ha habido un pogrom en Ciudad Real, entonces los judíos han tenido que ir subiendo y se asienta, esta de Judith, se asienta en Villascusa. Con su entonces marido, ¿no? Con su entonces marido, que tiene Moshe Levi, se asienta en Villascusa porque debido a unas concesiones de ese pueblo no tiene que pagar y no tienen que ir los hombres, no tienen que ir a la guerra, no tienen que pagar impuestos y entonces lo ven pues para un sitio apropiado para hacer su comercio y tal. Lo que pasa es que pues se extiende la persecución de los judíos, llega el decreto de 1492. Pero bueno, antes de llegar al decreto hay también otras persecuciones. Entonces Moshe Levi decide emigrar con el resto de los judíos, irse a Europa. Pero Catalina ya está muy cansada de ir... Perdón, no se llama Catalina, se llama Judith todavía. Uh-huh. Entonces hay una conversión. Ella prefiere convertirse y entonces adopta el nombre de Catalina. ¿Se convierte de aquella manera? Ya hablaremos. Sí, bueno, yo creo que lo que intenta es... ella es una mujer muy religiosa y entonces intenta ver la armonía o la verdad que hay, que subyace en todas las religiones. Sigue pues el ejemplo de Maimónides. Por ejemplo, Maimónides es un sabio judío que escribe toda su obra en árabe y cuando vive en los países árabes, para evitar la persecución, no hace ostentación de su religión diferente, sino que sigue manteniendo su religión en privado, ¿no? Entonces, lo curioso del nombre, que a eso vamos, fue que yo me he basado pues en la gematría, pero más bien en libros de divulgación, ¿no? O sea, no soy una experta en cábala ni en esoterismo, pero me pareció muy curioso que cada letra tuviese un valor. Entonces, la descripción del personaje de Judith es de acuerdo al número que daban la suma de las letras. Pero claro, cuando se convierte, pues tenía que buscar un nombre católico, no un nombre que no fuera Raquel, que es judío, o que Esther, o sea, un nombre pues que fuera más cercano al entorno en el que iba a vivir. Que le trajera menos problemas, ¿no? Claro, entonces dije, pues nada, Catalina, que se llama mi madre. Entonces, tú conoces a mi madre, sí. En el pueblo solo hay esa Catalina. Sí. Y mi madre se lo conté y dijo, ni hablar. En el pueblo todo el mundo va a saber que Catalina, van a creer que soy yo. Cambia el nombre. Entonces, bueno, la casualidad era que Catalina sumaba lo mismo que Judith. O sea, es el mismo nombre. No hay casualidades, eso lo pones en tu libro. Claro, eso creo yo, que son coincidencias significativas, ¿no? Pero me pareció pues muy sorprendente y entonces, pero claro, mi madre quería contentarla y estuve buscando otros nombres, pues no sé, otros nombres que fueran María o que fuera... pues ninguno me daba ese número, con lo cual se ha quedado con Catalina. Y ese es el origen del nombre. Catalina escribe lo que cuentas, lo que nos has contado. Escribe uno de los cuadernos, digamos, que conforman el libro. Luego está el de Sara y luego el de Sarita. Se nos cuenta la misma historia con 3 visiones diferentes, pero incorporando cada una cosas nuevas y propias de sí mismas, ¿no? De estas mujeres tan especiales y tan libres, Luz, en claro, aquella es que época. Son generaciones diferentes, ¿no? Yo, bueno, ahora está muy de moda las distopías, tal. Yo creo que mi libro no tiene a lo mejor tanto éxito porque es todo lo contrario, no es una distopía, es como una idealización del pasado, yo creo.
Pero sí que es una novela histórica. O sea, lo que pasa es que he cogido a un personaje de la historia que no fuera muy conocido, que bueno, que además también muy próximo a nosotros, claro, ¿no? Diego Ramírez, claro, es la única, yo creo que es la única personalidad histórica que tenemos que es, pues no sé, de un pueblo tan pequeño de 600 habitantes. Entonces, es un doble papel, ¿no? Primero, reivindicar la figura de Diego Ramírez de Villascusa, que era el capellán de la reina Juana la Loca, que fue comunero, fue perseguido por Carlos V, fue obispo de Cuenca, entre otras cosas, y... Mano derecha de Fray Hernando, ¿no? Sí, que murió Fray Hernando, pero si no, había acabado en la Inquisición. Tenían esa característica que yo creo que es muy positiva, que era intentar convertir a la gente, pero con obras y buenas razones, pero no con los métodos... No imponerlo, ¿no? No con la Inquisición, ¿no? Lo que pasa es que llegó Cisneros y parece que el método de convencer a la gente con buenas palabras y buenas obras, pues era un poco lento. Entonces Cisneros, pues dijo ni hablar, aquí impuso la Inquisición. Con lo cual tú y yo, que somos de Villascusa, a este Cisneros no lo podemos querer mucho. No nos gusta nada Cisneros, que se llevó a la universidad y todo. Claro, en Villascusa de Haro iba a haber una universidad, que ahora pues es un monumento nacional el edificio, y no se creó porque Cisneros la había creado en Alcalá de Henares, entonces ya eran demasiadas universidades para esa zona de La Mancha tan cercana, y nos quedamos sin universidad. Entonces, pero yo reivindico la figura de Diego Ramírez de Villascusa, que no es tan conocido. Y aquí la conectas con el judaísmo, con la tradición que nunca abandona Catalina, ¿no? Que nunca abandona Judith. Y su estudio de los textos, su diálogo constante con ese Dios judío. Sí, bueno, ¿no? Eso sí que es una libertad, que lo hago a Diego Ramírez. Se sabe en la biografía que cuando tenía 5 años se fue a estudiar al castillo de Garcimuñoz, pero hasta entonces, ¿quién le enseñó las primeras letras? Entonces yo le hago que era una ama de leche que se llamaba Catalina. Y luego también yo soy feminista, entonces en todas mis novelas el enfoque feminista está muy claro, y sigo el consejo, el modelo de Virginia Woolf, que se pregunta por qué no hay genios con nombre de mujer en la historia, en la literatura y tal. Y pone el ejemplo de William Shakespeare, que dice que tuvo una hermana, le crea una hermana. ¿Qué hubiera pasado con la hermana de William Shakespeare? Pues que probablemente no hubiera sido tan genial como su hermano, porque hubiera tenido que dedicarse a las labores domésticas y tal. Virginia Woolf le llama a la hermana de Shakespeare Judith. Entonces, es mi juego también. Yo le llamo Judith a esta Catalina, que es imaginaria y que la hago como maestra de Diego Ramírez de Villascusa, y luego le creo una hermana ficticia, que sería Sara, y es ¿qué pasó con Sara? Pues no soy tan catastrofista como Virginia Woolf. Yo creo que lo que ha pasado con Sara es que no ha querido figurar, pero ha seguido un camino de sabiduría, que es la sabiduría secreta de la Cábala, que ha tenido que estar oculta para evitar persecuciones, pero aunque no haya podido ir a las universidades y no haya participado en la Universidad de Salamanca o de los cargos políticos de la corte de los reyes, pues ha tenido una vida anónima, pero una vida muy fructífera, ayudando a todas las mujeres de los pueblos de alrededor. Claro, porque en esta casa se acogía a chicas que habían quedado embarazadas o que habían sido repudiadas por sus familias por diferentes causas, la principal esa, ¿no? Claro, por eso le llamo la casa de las conversas. Pero, bueno, eso sí que son datos históricos de qué pasaba con la situación de la mujer en la época, ¿no? Y también lo conecto con el tema del beguinaje.
Bueno, yo he vivido en Irlanda, en Ámsterdam también, ¿sabes? Los beguinajes, las casas estas donde vivían las beguinas, que eran mujeres que tenían medios económicos, querían vivir una vida religiosa, pero al margen de las instituciones religiosas, ¿no? Ellas conservaban su dinero, hacían obras de caridad, enseñaban a otras mujeres. Un poco como las abadesas aquí, ¿no? En los conventos, la hija de Carlos, creo que era Ana de Austria, ¿no? La hija de Carlos V o la, sí, o la hija hermana. Secreta, ¿no? No. Ah, sí. Que se fue de abadesa, ahora no recuerdo el convento, y seguía, o sea, no... seguía con todos sus cargos y todo eso, todas sus obras y tal, pero era... Sí, pero estas no... de las descalzas reales, me parece que fue. Ajá, pero estas no obedecen. No obedecen. O sea, no obedecen a ninguna institución. O sea, son mujeres libres que administran su dinero y está extendido en toda Europa el beguinaje. En España le llaman las beatas. Por ejemplo, en Madrid, por la calle Mayor hay una calle que se llama calle Beatas. Sí. O sea, que debió haber beaterío o beguinaje. En Guadalajara sí que la Inquisición al judaísmo, o sea, está muy documentado, ¿no? Y también había otro caso así, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de Enseñanza Media de Guadalajara, que se llama Brianda de Mendoza, esta mujer no se dice que es beguina, bueno, se dice que era una beata. Entonces, en un palacio, el palacio de su tío Antonio de Mendoza, que lo heredó, lo creó una casa de acogida, y además acogió a mujeres perseguidas por la Inquisición. Estamos en un siglo posterior, o sea, son mujeres más acusadas de iluministas, de místicas, y es sorprendente que casi todas las criadas, o sea, todas las mujeres perseguidas por la Inquisición son criadas o de esta casa de Brianda de Mendoza. Yo creo que también es otra recreación literaria, ¿no? O otra suposición. Ahí tienes otra novela. Sí, estoy trabajando ahora en ello. Oye, hablando de otra novela, ahí has escrito la continuación de La Casa de las Conversas, El secreto de la Puerta Azul, ya está publicado. ¿Recuerdas el nombre de la editorial? Sí, en Huerga y Fierro. Uh-huh. Y el título es llama... Querido hermano. Sí, porque... Bueno, tenía muchísima documentación para esta novela, ¿no? Entonces, si le hubiera hecho toda junta, aunque las novelas históricas son muy grandes, pues se hubiera tenido que vender muy caro. Y entonces el editor me dijo, mira, mejor lo dividimos, y esto le cambió un poquito la forma, y esta está en forma epistolar. O sea, son cartas de Sara a su hermano Diego Ramírez. Y hay una historia de amor también ahí. Pero sí, un poco velada, sí. También casi incesto, un poquito, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso no es lo más importante de la novela, ¿no? No. Y también, bueno, en este programa a lo mejor voy a leer un trozo de... es la carta, una de las cartas que Sara le escribe a Diego Ramírez. Le dice... Olvídate de la reina es Juana la Loca, de la que era confesor, y vuélvete a nosotras, gente sencilla que te queremos y no llevamos vidas tan complicadas. Lo de ayudarte a conocer a Catalina, recordando los años pasados a su lado, tal como me pides en tus cartas, lo hago muy gustosa porque recordarlos es volver a vivir mi infancia. No sé si para todas las personas ese es el tiempo más feliz de sus vidas. Para mí lo han sido todos los que he vivido con mi abuela, con ella. Ahora, con la vejez me hace feliz saber que ella está por ahí escondida en algún lugar de la eternidad, velando por nosotros. No tengo estudios como tú. Lo poco que sé lo he aprendido de ella. Por eso la tengo siempre presente. Ella y sus libros son la única ventana al conocimiento que he tenido. Seguro que la recuerdas apoyada junto al alto chopo del corral, nosotros sentados en el suelo o en los troncos que había junto a la mesa a la sombra del árbol. Nos enseñaba a leer y a escribir, y también nos contaba leyendas e historias, porque era lo que más nos gustaba. Sobre todo, la de tesoros escondidos. Bueno, esto de contar leyendas es lo del Midrash, ¿no? Uh-huh. Los tesoros que la gente imagina, decía, son de oro, plata y piedras preciosas. Pero el mayor tesoro es el que no se ve. Todo lo que se tiene que dejar en esta vida es de poco valor comparado con lo que siempre está ahí. Ese es un tesoro que todos tenemos, pero lo difícil es llegar hasta él. Porque ¿de qué sirve si no sabemos que existe? El tesoro está ahí siempre, y no es de oro, es una fuente inagotable de todo lo bueno, pero lo hemos olvidado. Lo que hay que hacer es encontrar las llaves para abrir las puertas de donde está.
Nos hablaba y nos daba la certeza de que todos podíamos llegar a tenerlo. Y como el tesoro no era visible, las llaves que había en las puertas tampoco eran visibles para todo el mundo, pero eran mágicas. Actuaban aunque nadie las viera. La primera llave era la bondad, ayudar a los demás. Otra llave era no tener miedo, ser valientes. Otra la alegría, no enfadarnos con lo que pudiera pasarnos o con lo que otros nos hicieran. Si lo hacíamos, perdíamos la fuerza mágica de la llave que abría el tesoro escondido. Nuestras mentes de niños se dejaban embelesar con aquellos cuentos y poco a poco fuimos aprendiendo a apreciar las cosas invisibles más que las visibles. Ambas se entrelazaban en nuestras vidas de tal manera que llegábamos a sentir lo que no se veía. Bueno, etcétera, etcétera. Habla también, dice, tú te fuiste, habrás tenido otros maestros que te hayan enseñado las ciencias de la naturaleza, las escrituras, pero no sé si Catalina habrá influido en ti tanto como en mí, y si la vida continúa siendo para ti un juego en el que hay que encontrar lo que está oculto, las relaciones de unas cosas con otras y de nuestras vidas con quien nos ha creado. De mí puedo decirte que ese es el secreto de mi fuerza y de mis ganas de vivir. Luz, ¿y qué enseñanzas extraemos o te gustaría que extrajéramos de la Casa de las Conversas, el secreto de la Puerta Azul? Bueno, yo creo que si desvelamos el secreto de la Puerta Azul, desvelamos el misterio. Uh-huh. Y ya que es una novela histórica, que conocemos a los personajes, ¿no? Sobre todo los históricos, ¿no? Y pues no lo vamos a desvelar, porque es el misterio que queda. Y tiene que haber algún misterio en las novelas. Pero yo creo que es la mística, pues la mística de lo que yo conozco de la religión hebrea, que no es mucho, no es muy profundo, pero me ha interesado mucho. Me ha interesado sobre todo también porque he conocido a rabinas en Estados Unidos. Me ha parecido muy heroico que haya mujeres que sean rabinas en la actualidad. ¿Y cómo ha sido tu investigación? Porque es un libro en el que hay un montón de referencias, un montón de lecturas que se sugieren, temas que no conoce todo el mundo en relación con la mística judía, con la numerología, con las piedras, con lo curativo, ¿no? ¿Cómo te has documentado? Pues leyendo Uh-huh. Lo de las piedras y la medicina a través de las piedras, por ejemplo, y la astrología. Sí. Bueno, yo estudié en Salamanca. Me expulsaron de un colegio en Cuenca y entonces, no sé si te acuerdas de un personaje en nuestro pueblo que se llamaba Luis Pinedo. Me llevó a Salamanca a estudiar y para mí fue pues algo mágico y algo extraordinario. Y sabes que en la Universidad de Salamanca el cielo de la universidad, de la capilla de la universidad, es un mapa del cielo en aquella época. O sea, es todo, la astrología se considera una ciencia. Y Catalina lleva un paño, ¿no? Con sí, el... Eso es real. Quien lo llevaba era Isabel la Católica. Pero vamos, yo supongo que habría muchos ejemplares de esos paños que tienen el mapa del cielo y un mapa de astrología, ¿no? Y hay un astrólogo que se llama Abraham Zacuto, que con la persecución de los reyes católicos tuvo que huir de Salamanca. Era una personalidad en Salamanca. Intervino además cuando las conversaciones con Colón para ver si iba o no, a ver si le autorizaban para ir a América. O sea, era un personaje, pero tuvo que huir y entonces huyó a Portugal. Y Abraham Zacuto tiene un libro que, pues no me acuerdo, El sabor de la astrología o algo así, y lo he usado muchísimo. Es el que he usado para hacer también, pues para hablar la astrología de aquella época, porque, bueno, 1492, un año más, un año menos, pues es lo que he usado, ¿no? Sí, ya auguraba él que iba a ser un año desastroso para judíos y para moros, ¿no? También. Sí, lo avisó. Lo cuentas en el libro. Háblanos de Esther, que es otra de las mujeres importantes de la Casa de las Conversas. Bueno, voy a hablar un momento antes de... Claro, como tú quieras. En realidad no es el libro, es de la segunda parte, de este libro de Querido Hermano. Le digo segunda parte, pero no sé si... Es que 3 libros se llama trilogía, 2 no sé cómo se llamaría, pero en realidad son 2 libros del mismo tema y... La continuación, digamos, sí, ¿no? Bueno, dice... En la carta también escribe Sara Catalina y dice:
Querido hermano, otra vez insistes en que te escriba lo que recuerde de aquellas cosas que nos decía Catalina sobre el origen del mundo, los números y las letras. Tú mejor que nadie debes saber que ahora esos son saberes prohibidos. De no estar segura de tu letra y de la confianza que pones en el portador de tu carta, me hubiera echado a temblar al ver escritas esas preguntas. Es la Inquisición que ya está persiguiendo por judaizantes a la gente que lee mucho o que hace ostentación de ostentar. Que siente curiosidad por ir más allá, ¿no? Dice, por hablar de esas cosas más de una se ha condenado. No puedo decirte mucho porque Catalina era muy prudente. Y si bien ya de mayor parecía hacer oídos sordos a las advertencias de mi madre y hacer muchas cosas que los antiguos hacían, se cuidaba de no hablar ni mostrar libros por los que nos pudieran acusar de judaizantes. Uno de esos libros suyos sé que habla de la sabiduría divina, que es la que mueve el mundo y que creó los 10 números que los antiguos llamaban sefirós y las 22 letras con las que combinadas confeccionamos las palabras. A ti como a mí te enseñó el valor de aquellas letras, ¿no lo recuerdas? Tú debes conocerlas mejor que yo, puesto que pertenecen a la lengua de las Sagradas Escrituras y habrás tenido que tratar con ellas en tus estudios. Cada una de ellas es una senda de la sabiduría de la que se sirve Dios para bajar a comunicarse con los hombres y de la que se sirven estos para llegar a Él. Harías mejor en preguntar por ellas a los sabios que te rodean, en vez de preguntarme a mí, una pobre mujer sin estudios. Estoy muy lejos de la senda de la sabiduría, aunque Catalina decía que todos los hombres y mujeres somos seres creados por Dios y que Él graba esas letras en nuestro espíritu y las combina de una manera diferente en cada uno para formar nuestras almas. Estas letras se corresponden con los planetas del cielo, con los metales de las piedras preciosas, con los días de la semana y de los meses, con los años en que nace cada uno y las partes del cuerpo que sufren más dolencias o que tienen más cuidado. Son tantas las relaciones que una se pierde si quiere abarcarlas todas con la cabeza. Pero hay gente sabia que las abarca sin más a primera vista, solo con hacer la intención de verlas las ve y es como si Dios se las desvelase. El por qué a unos sí, a otros no, no lo sé. Eso Dios lo sabrá. Él conoce y nosotros no, como dicen los moros en mi barrio. Y no te puedo contar más por hoy. Recibe todo el cariño de tu hermana. Bueno, estos son libros de cábala, que divulgación de la cábala. Naturalmente, no soy una experta, pero he intentado leer también el libro del Esplendor. Y esto pues es como una referencia a ello. Sí, Luz, se nota mucho en cómo has escrito La Casa de las Conversas, El secreto de la puerta azul. Nos quedamos sin tiempo, así que las últimas palabras para ti. Lo que quieras comentarnos, lo que quieras leernos, lo que quieras decirnos. No, pues que lo presenté en la Casa Sefarad sí. y me encontré como en mi casa, porque yo creo que todos los españoles tenemos nuestras raíces, ¿no? que son judías, parte judíos y parte moro. Entonces ese cruce de tres culturas lo viví allí en la Casa Sefarad y la gente compró, me quedé sin libros, llevaba pocos porque no sabía si iba a vender tantos y creo que tuve muy acogida y me encontré como en mi casa y le agradezco mucho a Casa Sefarad y a Radio Sefarad también. Para nosotros ha sido un placer, se nos queda muy cortito el tiempo porque podríamos hablar mucho más de La Casa de las Conversas, pero mejor que lo lean nuestros oyentes y que nos lo comenten ellos. Muchas gracias, Luz. Vale, hay ejemplares en la Casa Sefarad porque se lo mandé. Muy bien. Vale, gracias a ti, Raquel.